Hola amigos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Luis Iván hace ya un tiempo. Claro. Ya, ahí sí tengo un favorito de lejos, que es el primero que se me viene a la cabeza, que es el concierto de violín de Tchaikovsky. A Mm, todos les digo siempre, es el concierto que me hizo querer ser músico. Yo recuerdo en la casa de mi profesor, Eleodoro, alguna vez estábamos, ya ni me acuerdo qué fecha, qué día, ni en qué momento, pero sí recuerdo que estábamos en una de sus salitas de su casa que ya no existe, porque hay otra ahora ahí. Y era una sala hermosa porque había un piano muy lindo y había un reproductor de discos. Y recuerdo haber escuchado esta versión de Heifetz y fue hermoso. Fue como que en ese momento yo veía el violín como que sí, vamos a hacer violín, vamos a hacer esto, vamos a hacer varias cosas, aprender de todo en este momento. Y de repente escuché ese concierto y dije, wow, qué bello y qué genial puede resultar un instrumento. Y qué maravillosos matices puedes darle. La canzoneta, el segundo movimiento, matices tan tristes, tan humanos, tan melancólicos, la explosión que hay en el tercer movimiento, es un concierto hermoso. Definitivamente, si me preguntas cuál es, Tchaikovsky se lleva la de oro, de lejos, la para de mí. oro. Muy bien. Es como Usain Bolt, el Tchaikovsky. Sí, sí, se va. O sea, Y, hay otros conciertos que son preciosos, ¿no? Me claro. encantan. Me gusta, por ejemplo, mucho también, si tuviera que Medalla decirte de otro plata. aparte, es el que te dije, Medalla de Plata, Cachaturian. Cachaturian, Ah, Cachaturian, como ya te dije, es ujú. también uno de los que escucharía y escucharía mil veces, porque sea hermosa, el fuerte también, bastante ímpetu. Lo ruso, ¿no? Me voy un poco a lo ruso ahí, pero es Sí, lindo. a mí también. Eh, Más de Rusia. Y un concierto que me ha gustado mucho, que me gustó mucho desde que lo escuché, es sin nada que envidiarle a la medalla de plata ni la de oro, es el concierto indio de Teodoro Valcárcel para violín. Sí, Tocamos ese concierto con Nora Chastain aquí en Arequipa, que es una violinista en Berlín de primer nivel. Estudió con Yehudi Menuhin, o sea, es una ah, capo de capos. Y ella grabó el concierto original y el concierto indio, sinceramente, es genial. No sí, tiene nada que envidiarle a cualquier otro concierto. Ese le pondría en tercer lugar porque es muy bello, muy lindo, muchos más colores, muchos matices, te llega mucho al corazón, sí. muchísimo, muchísimo al corazón, También es un muy, muy lindo. que me gusta también y es muy, muy, muy interesante y lindo, ¿no? También eso, que sea también propio, ¿no? Lo nacional también hay que apoyarlo. Sí, sí. Muy bien. Sigamos con las preguntillas. Mm, Esta es una pregunta también ya. Hay muchos que hemos empezado de repente en una etapa adolescente, otros de niño, diferentes circunstancias, ¿no? Y empezamos nosotros nuestra carrera musical, digamos. En tu caso, ¿cuál sería el tema cuando empezaste que tú dijiste que te costaba y tú te renegaste bastante en ese momento, ¿no? Yo diría definitivamente el minueto de Beethoven. Fue el primer tema que toqué de solo cuando era niño. Tendría 9 años, tal vez, 10 años, 9 años, hasta menos, me parece. Mi profe Leodo dio para poder tocarlo porque todos tenían temas, cada uno tenía su tema y entonces el minuet. Y esta cosa del pararararararararán, pararán, me desesperaba porque no lo podía sacar. Y la parte más rapidita, pararán, param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, 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 param. Ah, su madre, qué dolor. Hasta ahora lo recuerdo, mira que era muy niño, pero hasta ahora recuerdo que fue todo un proceso de,
de cólera y de tener que estudiarlo lento. Y en ese momento yo no sabía tocar mucho violín, pues no, recién estaba empezando y Claro, justo. era demasiado frustrante para mí. Eso Al es. final lo saqué, lo pude tocar y lo toqué, no recuerdo cómo lo toqué, estoy seguro que lo debí haber tocado muy mal en ese entonces, pero sí recuerdo que lo saqué y lo toqué, pero ese fue uno de los momentos más, más Difícil. fuertes para mí para Primeros poder empezar difíciles la así de. música. Claro. Sí, el primer gran obstáculo para mí. El primer gran obstáculo fue el Mm, minueto de Beethoven, al cual ahora yo le tengo un amor y un cariño gigante. claro, siempre al final Este, eso. la primera pieza que toqué. Mm, interesante, qué chévere. Esas vivencias son siempre enriquecedoras para todos y también para animar a los niños que de repente puedan ver este video, que al final van a hacer eso, sus temas, no se frustren y sigan changando, al final vamos a comentarlo también en un Sí, futuro. que no lo saquen perfecto, nada, no, la idea no es sacarlo Claro, perfecto, la idea es sacarlo y mejorarlo con el tiempo. exacto, muy bien dicho. Esta es una pregunta interesante también. ¿Cuál fue el concierto más raro que has tocado? Concierto, sonata, cualquier pieza musical. La Es, pieza más rara que haya tocado, que a ver, raro, claro, es que raro hay claro, muchos sentidos, ¿no? Lo raro no necesariamente es malo ni feo, no, simplemente es una no, cuestión extraña que uno exacto. se queda con la idea de, bueno, ¿y no? ¿Cómo es esto? ¿Y qué? Ajá, claro. El... Recuerdo que, ya, recuerdo una pieza de cuarteto que tocamos, bueno, esto fue raro, ¿por qué? Porque al principio no lo pudimos entender, no lo entendimos, no sabíamos bien qué estábamos haciendo y el resultado fue una cosa muy rara y pues para nosotros, para el público y para todo el mundo, fue el For Tango de Piazzolla, que lo tocamos con el cuarteto del Misti, que todavía existe, me parece, que estamos allí, en el que estábamos César Augusto, el concertino de la orquesta. Con César pues nos conocemos desde que somos niños, porque hemos empezado violín igual, con, con Jano y con Lucho Zapana al cello. Jano Vera la viola y Lucho Zapana al cello. Tocamos con un tubista, Constantino creo que es, claro, un tubista muy reconocido que es muy bueno a nivel mundial, es increíble y justo dio la casualidad que vino a Arequipa a armar un recital y quería tocar un tema de Piazzolla y nos dijo, ya toquen entonces ustedes un tema de apertura y yo tocamos lo mío. Y estábamos diciendo, ¿qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a tocar? Y dijimos, ya, el For Tango. Recuerdo que cuando lo tocamos, terminamos de tocarlo y como no lo habíamos comprendido a la totalidad, fue como que en algún momento terminamos sin idea de lo que estábamos haciendo y la gente que estuvo ahí no sabía si aplaudir o qué hacer porque se quedaron así con una cara de ¿qué han hecho estos tipos? ¿No? ¿Qué es eso? Terrible, ¿no? Así, posteriormente ya lo volví a tocar con César también, pero ya cambiando, me parece, con otro violista, otro chelista. Ya un poco más maduros, ¿no? Porque en esa época que lo tocábamos fue hace que 10 años, parece, de repente, hasta más. Y ya un poco más maduros, más entendidos del tema, ya lo pudimos tocar, lo pudimos interpretar mejor, ya salió la idea, ya se entendió mucho mejor. Pero ese fue el concierto más raro que salió, no tanto por la obra en sí, porque la obra es Claro. hermosa, o sea, ustedes escuchan For Tango, Piazzolla, claro, siempre. de Piazzolla es genial, lo compuso para el cuarteto Cronos, que es un cuarteto popular muy bueno, de los mejores que hay en el mundo. Y si ustedes escuchan la versión del Cuarteto Cronos, la antigua que tienen, es hermosa, preciosa. No fue porque fuera mal compuesto ni nada de eso, sino porque en Claro, realidad nos no. estábamos aprendiendo y experimentando, nos quedamos así como que, oh, what the fuck, ¿no? ¿Qué estamos haciendo No, acá? qué genial. Qué genial, sí, pues siempre hay obras a todos, ¿no? Los músicos que nos dejan, nos descuadran de nuestra zona de confort. Sí, siempre hay sus cosillas raras. Recontra. Yo creo que también la música es como un deporte, ¿no? Siempre tenemos que estar en constante estudio, constante práctica, pero a veces también como los deportistas mismos también nos sobrepasamos a veces de nuestro límite.
Esta es una pregunta así muy curiosa que nos dice, ¿cuál ha sido la maratón de estudio más largo que hiciste? Más larga que hiciste. Cuando estaba sacando un tema en el conservatorio que era el Preludio Allegro, recuerdo que iba a hacer clases con el maestro Bosicio, que es uno de los mejores violinistas que conocí en mi vida, muy humilde, muy bueno. Y yo estaba muy ilusionado porque quería mostrarle que podía tocar. Él era el profe de mi profe y nosotros ocasionalmente teníamos clase con él. Y recuerdo que me obsesioné con esta idea de sacarlo del Preludio Allegro bien y me puse a estudiarlo y sin exagerarte, le daba 10 horas al día más o menos. Y así estuve como 2, 3 semanas, solo Ay, dándole y dándole. Recuerdo que la parte rápida, las partes rápidas, las empezaba, que te digo, 40, 30, y les iba subiendo, las repetía 3, 4 veces y le subía uno de un punto del metrónomo, 30, 31, 32, o sea, me demoré mucho. Hice muchos ejercicios y lo revisé de 1000 maneras y se me iba el tiempo. Y esa fue la vez que más me exigí, así, al tope. la maratón. Normalmente, claro, estudiaba bastante, no sé, porque estudiar violín requiere mucho tiempo, requiere bastante tiempo. Pero esa época, durante ese tiempo, sí, no almorzaba, no hacía nada, solamente me dedicaba a practicarlo. Y me fue bien porque al final cuando lo toqué, incluso fue una cosa muy curiosa porque cuando lo toqué, ya después de haberlo estudiado, ya me lo sabía al derecho y al revés, lo había tocado a 200, a 300, no sé, ya me lo sabía de memoria, lo había tocado en millones de formas. Y cuando voy a tocarlo, me toca un pianista junior, me acuerdo, y estaba tan nervioso yo decía, yo me lo sé, pero estaba nervioso igual. Entonces cuando fui a empezar, había practicado todo menos el cómo darle entrada. Entonces yo empecé nomás la mala, sin darle la entrada al pianista, y el pianista como que así se entró un poco después y yo me confundí, y paré, y salió cualquier cosa de las 3 primeras notas, y el pianista me miró y se rió. Y me acuerdo que Bosicio me miró y me dijo, lindo Bosicio, me dijo colega, porque él decía a todos colegas, él es el mejor violinista, uno de los mejores de Latinoamérica, y a todo el mundo le decía colega. Entonces me dijo, colega, tranquilo, no se apure, no hay problema, vuelve a empezar. Y entre la risa del pianista, de que como de burla, y el amor y el cariño que tenía el maestro, dije, no, estás loco, yo lo voy a hacer bien. Claro. Y lo toqué, y recuerdo que cuando terminé de tocarlo, a pesar de que era una masterclass, habían unos cuantos, cuando empecé había un par de personas sentadas. Cuando terminé, todo el auditorio estaba lleno, había gente en las gradas mirando. Mi Claro. profesor estaba ahí con una sonrisa y todos comenzaron a aplaudir. Y fue hermoso porque yo recuerdo que terminé de tocar y Bosicio se paró. Y yo me quedé así como que, wow, qué hermoso, qué hermoso. Por Sí, eso, para los que estén viendo este video, estudien, sí, porque es necesario. Un claro. tema no sale un día, no sale una semana, no sale un mes, pero la satisfacción de tener algo bien hecho Mm, es increíble y no la van a conseguir con nada en el mundo, con nada, claro. nada, nada, nada. O sea, siempre le digo a mis alumnos y a todos, la sensación de subirte en un escenario y tocar es genial. Y hacerlo bien ya es estratosférico, Sí, es ya. lo mejor. Y es tan poderosa que es como una droga que una vez que lo haces ya no quieres parar. Es muy cierto, Quieres es estar muy ahí, y cierto. ahí, y ahí, y ahí. Eso es bastante cierto. Y además, esta pregunta va con lo que el esfuerzo, ¿no? Lo que hace a veces nuestro sacrificio, lo que hace después, viene ya en recompensa bastante. Pero siempre evitando ¿cómo se llama? Las Los lesiones. excesos también, sí, sí, sí. Porque Sí. es importante, ¿sabes por qué? Porque a veces uno se exige para estudiar esto. No es que yo de un día a otro me metí a estudiar 10 horas y dije, ya, qué bacán. No, No, porque si haces eso te vas a malograr la mano. Tienes que tener ejercicios de calentamiento. Por ejemplo, mira, yo tengo un método Downies de calentamiento. Con esto empiezo, luego le meto las escalas, luego paso por un chepchik,
¿no? Ya Bueno, tengo el nuevo ahorita vamos WhatsApp. con, hay una pregunta que tiene que ver por ahí. Entonces, esperemos a la pregunta. Pero Bueno, por el cuanto digo, para estudiar hay ujú, que ir con calma, gradualmente, no se puede sí, mandar así nomás, ¿no? Es de poco frente, a sí, poco. sí, no es todo un proceso. Mm, justamente, sí lo hice con razón las preguntas. Ahí venía la pregunta. ¿Cuál sería el calentamiento apropiado para estar listos para tocar? Bueno, esta pregunta es algo, digamos, más la quiero llevar para el momento de repente de salir a tocar el recital o al concierto ya. Yo no soy solista, entonces algo que pueda calentar antes, ¿no? De un concierto importante de repente de solista o algo así. ¿Qué podría Antes de un curso de solista, mira, hay muchas formas, muchos maestros que te hablan acerca de los tipos de calentamiento que hay, muchas maneras, algunos te recomiendan Scradic, ¿no? Otros, escalas. Yo recuerdo mucho a un alumno de Pablo Bosicio que fue a tocar un concierto de Paganini en el conservatorio y fuimos, nos escapamos para escucharlo porque pensamos que iba a estar calentando con Paganini, ¿no? Y el pato estaba calentando con escalas, hacían escalas, he visto grandes violinistas haciendo escalas. En primera, yo diría escalas, calentar con escalas, hacer escalas. Si vas a tocar un concierto en re, hazte las escalas de re, ser? los arpegios en re, todo lo que tenga que ver. Si tienes un poco de tiempo antes, yo recomiendo mucho este método de acá, que es el Downies. Es la edición que es para la absoluta independencia de los dedos, que tiene ejercicios de dedos que son cada dedo hace una cuestión distinta, un dedo se levanta, otro dedo se mueve lateralmente, otro dedo hace pizzicato y el otro dedo se mantiene y va alternando. Y hacer un par de ejercicios de este Downies, si te tomas unos 15 minutos y seleccionas ejercicios, porque hay distintas partes de los ejercicios, seleccionas de los primeros elementos, del segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, como se divide acá, pues acá te pone, por ejemplo, First Fundamental Exercise, y así tiene el primer ejercicio fundamental, segundo ejercicio fundamental, tercero, cuarto, variaciones al primero, variaciones al segundo. Seleccionas un par de esos ejercicios, te sirve. Te decía eso, que estos ejercicios de Downies te ayudan Ujú. mucho para lo que son la independencia de los dedos, desarrolla cada uno de los dedos. El Downies fue una persona que, aparte de estudiar violín, sabía mucho acerca del conocimiento de cómo funciona la cabeza, cómo funciona la relación entre respuesta que hay entre la orden que da la cabeza a la mano y a los dedos. Y Genial. incluso en el título dice una guía, acá está, tocando el violín en base a bases científicas, porque el pata había analizado y hecho un estudio concienzudo acerca de cómo es el funcionamiento de los dedos y cómo funcionan y cómo se relacionan en la respuesta que hay de la cabeza a la mano. Es increíble el pata. Y hay muchos métodos de Downies en internet, los pueden buscar en IMPCL, los pueden ver y son muy bien explicados y están recontra bien hechos. O sea, es genial. Las escalas, un Downies, y Escalas yo y le el Down. metería siempre por ahí. Perdón, Sí, me decía las escalas del Downey, sí, y un Scradic. es Scrady también. Interesante, sí, eso. A veces uno no sabe lo que puede hacer, ¿no? Para calentar. Es importante lo que nos dices ahora. Bien, Siempre. esta es una pregunta difícil que siempre hemos comentado con muchos amigos. ¿Qué mejorarías del sistema de enseñanza musical en el Perú? No, claro, sí, yo le quiero contestar, me parece importante. En mi experiencia personal, tanto como educando, como educante, como niño que ha sido crecido en un sistema eh, que deja de lado muchas veces la cuestión artística, debo decir que, en primer lugar, arte
cultura, música, no es solamente darle la herramienta al niño y decirle ya haz lo que puedas y ya. Es necesario un cambio en relación al entendimiento de lo que es el arte. Hablemos de música, por ejemplo, porque se puede hablar mucho de teatro, Sí. de escultura, de artes plásticas, ¿no? Pero hablemos de música. La música es una cuestión que desarrolla las conexiones neuronales en los niños, facilita la habilidad de comunicación, desarrolla empatía, desarrolla responsabilidad, sociabiliza, ¿no? Ayuda a descargar también ciertos ímpetus que tienen los niños. ¿Qué mejorarías del sistema de enseñanza musical en el Perú? A ver, el sistema de enseñanza musical aquí en el Perú, habría que también primero pensar en si tenemos realmente un sistema de enseñanza musical. Ya. Las escuelas públicas, por ejemplo, carecen mucho de eso. No existe un sistema realmente efectivo que oriente a los niños, que oriente al adolescente a una iniciación musical propia, correcta. Lo que hay muchas veces es te enseñan a cantar, te enseñan a hacer alguna cuestión por allí con un corito, los que más con una guitarra, hablando de la cuestión nacional, ¿no? Los privados ya tienen un poco más se meten un poco más al tema. Hay colegios privados, yo he trabajado en uno un tiempo, están bien orientados, algunos recontra bien orientados a la música. En el colegio donde yo trabajé, Komensky, estaba súper orientado. Yo daba clases todos los días, 3 horas diarias de solamente violín. O sea, aparte tenían clases de guitarra, de canto, muy bueno. Y así hay colegios que te dan esta oportunidad de tener talleres de música, pero la gran mayoría de personas pues no tienen acceso a esto, ¿no? Es necesario mejorar en primera instancia el tipo de educación que se da, porque tú sabes que una cosa es enseñar, orientar, y otra cosa es educar. Educar es una tarea mucho más profunda, ¿no? Leyendo un poco, por ejemplo, a Paulo Freire, que es un gran pedagogo brasileño, buenísimo, que yo lo sigo muchísimo, me encanta lo que dice. Él tiene un libro, por ejemplo, que es Pedagogía del Oprimido, ¿no? Que habla acerca de la orientación que tiene que tener la educación, que no debe partir por parte del Estado. O sea, las personas no deben esperar que el Estado provea de este tipo de orientación o educación, sino que debe partir de uno mismo. Por eso el título de Pedagogía del Oprimido, porque parte de él. Lo Sí. mismo, y esos son principios que se pueden aplicar a la música. Es Ujú. necesario que haya una instrucción para los niños y para los jóvenes que pueda hacerles lo suficientemente buena como para que ellos puedan desarrollar un tipo de noción musical, como lo que es la afinación, como lo que es el ritmo, la historia Sí. musical, la teoría, ¿no? Que salgan con un nivel adecuado, que tengan un nivel adecuado, no digamos que tengan conocimientos amplios de música, porque no se quiere eso, ¿no? Igual que no se quiere que un niño salga del colegio sabiendo medicina, pero sí se quiere que tenga un conocimiento adecuado, que pueda utilizar. Digamos, es mucho mejor si en un colegio salen chicos sabiendo de música y forman sus bandas, y forman sus grupos, y conforman. Y como alguna vez me dijo una amiga, que ella no iba a poder estudiar música, y quería muchísimo estudiar música, pero no iba a poder por circunstancias de la vida, pero ella se educó muy bien en música y ella quería que sus hijos sean mucho más educados todavía que ella. Una persona que sabe de música es una persona que se va a inmiscuir en el tema y que muy probablemente, con muchas chances, la familia que la rodea a esa persona también. Y eso Claro. va a incrementar lo que es la cultura, va a incrementar, bueno, la cultura no es algo que se mide, digamos, va a incrementar el interés que existe por Esas, parte de las personas en claro, desarrollar la música. esas disciplinas, todo que realmente no es importante que se le apoye, ¿no? A los niños. Y como dices también, es parte también del trabajo de los padres también, ¿no? O sea, seguir de Sí, repente definitivamente. control y si bueno, si al chico le gusta, también tratar de apoyarlo, porque también te decía que sí, pues es importante realmente esto y ojalá que se también con estas charlas y estas conversaciones se genere un cambio, al menos, y que sientan que nosotros también realmente, a veces eso me pasa a mí también, lo pienso y siento que a veces no nos escuchan tanto de repente a lo que sabemos de música
y ellos piensan pues de una forma más cuadrada, ¿no? Cómo es llevar la educación y Sí, siempre, ¿no? Nos frustra bastante también cómo llevan eso, tanto en todos los sectores, ¿no? De la educación. Pero bueno, pues hay que exactamente, evitarlo. sí, y es que por eso yo a los papás de mis alumnos, cuando son bien pequeños, los más pequeñitas, por ejemplo, tengo un grupo de pequeñitas que son geniales, increíbles, han aprendido a tocar muy bien en muy poco tiempo, y yo siempre les digo a los papás que acompañen algunas clases, ¿no? Siempre es importante tener una relación propia con el alumno, ¿no? Yo soy muy partidario de que el profesor tiene que estar en el salón con el alumno y nadie más, pero al principio es bueno que los padres estén para poder orientarlos y educarlos también, decirles, mira, el niño no va a aprender a tocar violín viniendo una vez a la semana a clases y tocándolo una vez a la semana, definitivamente no, sino que tiene que haber una cultura de estudio y tienes que orientarlo a que estudie. Y obviamente que el padre no va a saber cómo hacer, ¿no? Los papás generalmente vienen sin nociones de música, entonces mucho Claro, menos con nociones de violín. Entonces ahí es donde tú les enseñas a los padres, mira, esto es una postura correcta, la mano tiene que ir de tal manera, el agarre tiene que ser de tal forma, el sonido tiene que salir así, y acompaña a tu hijo unos 5 minutos al día, unos 10 minutos dependiendo de la edad, ¿no? Cuando tienen claro. 5 años, por ejemplo, 4 o 5 años, lo ideal son unos 10 minutitos al día, en intervalos distintos, ¿no? Y decirle al padre que oriente eso ayuda muchísimo, Eso, muchísimo, eso, muchísimo. eso, claro, con eso ayudaría, como tú dices, bastante y se complementa, ¿no? Con lo que ya la educación mejoraría, con de repente ya viendo de otro enfoque, y pum, sería como todos nosotros esperamos, ¿no? Que algún día sea acá en el Perú. Pero yo creo Sí, que, bueno, definitivamente. hay esperanza de repente y seguir, ¿no? Con esto y no decaer con tantas vallas que tenemos. El estudio es una parte muy importante, y me viene a la cabeza el inculcar el estudio, ¿no? Me viene a la cabeza un dicho que me comentó un amigo, un violonchelista que era increíble violonchelista y tocó con el maestro Abreu, que es el que fundó el sistema en Venezuela, y me comentaba que conversando con el maestro Abreu una vez en un ensayo, estaban conversando entre toda la orquesta y estaban ensayaban hasta las 3 4 5 de la mañana, ensayaban 10 12 horas, y uno de los dichos del maestro era el ensayo, la práctica será tan feroz que la guerra será un descanso. Claro, sí, ese, La práctica tiene que ser muy fuerte, en el caso de un violinista, un músico profesional muy fuerte, pero para llegar a ese nivel de práctica hay que inculcar la cultura del estudio, la preocupación por hacer bien las cosas. A mis alumnos, por ejemplo, yo no les digo tienes que tocarlo perfecto, no, bueno, a veces me sale, no perfecto, lo quiero perfecto, bueno, pero lo que más les digo siempre es, yo quiero que esté bien, o sea, escúchalo y escúchalo bien, que no lo escuches mal, no permitas que una nota se pase, ¿no? Y eso desde pequeños, los más chiquititos, y eso es lo que falla a veces la educación. Agarras y le das un violín y le dices toca, y el papá ve que está jalando el arco, está botando un sonido y dice qué bacán, qué bonito, bravo. Pero el niño se inculca en eso, se inculca en simplemente hacerlo superficialmente y nada más. Y no se inculca en realmente tratar de conseguir algo ulterior, algo más allá. eso sí es una muy buena apreciación que das y esperemos que nos estén escuchando y que también, o sea, esto sirva para, ¿no? Para hacer un cambio, que es lo que queremos Sí, la ojalá. mayoría de músicos, que también ya se haga un cambio en ese sistema, ¿no? Que, bueno, ya lo vemos, lo vivimos a diario. Bueno, Definitivamente. a ver, ¿quién ha sido la mejor compañía en un atril en una orquesta? Si quieren. Wow. Pregunta grande, ¿no? Sí. Cada persona tiene cada tipo de músico tiene su personalidad. Mira, te comento Mm. yo, cuando estaba en Brasil, me ha tocado de todo. Alguna vez me tocó una persona que no era muy amigable con los extranjeros, por decirlo de Ah, una manera,
y fue todo un tema, porque tocar al lado de él era, bueno, tienes que tocar, ¿no? No puedes decir que no. Pero era un poco incómodo, porque era como que yo le quería decir algo y él ni me miraba, ¿no? Era terrible, pero igual Sí, hacíamos música. Lo claro, maravilloso de la música es que así pase lo que pase, igual tienes que hacer música. claro. Y también me ha tocado, bueno, eso fue uno nomás, nunca hubo problema en realidad, nunca hubo ningún problema, solo que había un distanciamiento. Y así como me tocó él, también me tocó gente maravillosa, linda. Me acuerdo de una amiga que era Samira, increíble, me hablaba, me conversaba, era muy, muy, muy linda. Tocábamos juntos, me enseñaba. Bueno, también cuando era más pequeño recuerdo haber tocado con algunos amigos cuando tenía 11, 12 años en la Orquesta de Cámara de Niños y Adolescentes de Arequipa. Y aquí en Arequipa tocando en la Orquesta Sinfónica, también he tocado al lado de varios músicos que todos tienen su propia manera de ser, ¿no? Todos, cada uno tiene. Incluso he llegado a tocar al lado del que fue mi profesor, Eleodoro Justiniani, ¿no? Sí, un tiempo hemos tocado juntos, algunas veces se repiten en los conciertos y tocamos. Y yo creo que se aprende de todos, ¿no? Es un poco Claro, difícil tener una idea de quién podría ser de repente el mejor, porque todos tienen algo, todos tienen algo. Por sí, ejemplo, recuerdo mucho a Andrés Aliaga, que es un compañero de la Sinfónica aquí en Arequipa, que es una persona de la cual he aprendido mucho también, es un amigo, y el orden que tiene, la forma de colocar arcadas, me ayudó mucho, ¿no? También, por ejemplo, en Brasil tenía un amigo que era Antón, no recuerdo bien el nombre, que de él aprendí, por ejemplo, un sistema de notación también, que él me enseñó, me dijo, mira, así puedes poner las notas, esto puedes colocar así, y fue súper interesante, ¿no? De muy niño también recuerdo cuando estaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, que tocamos un concierto en no, Lima, me tocó al lado de un chico que era de Cusco, pero estaba viviendo en Lima, estudiaba en el conservatorio en esa época, y era muy duro, pero era muy firme en sus explicaciones. Entonces yo no, también llegué ahí con una idea de, vamos a divertirnos, relajarnos, y era como que no. Tuve la suerte de sentarme adelante en el segundo atril, en una orquesta gigantesca, ¿no? Había gente de todo el Perú, gente de Lima, estaba Jesús Sáenz, que es un chico que ahora está en Chicago, que es tremendo ay, músico, increíble. Sí, había mucha gente que ahora está en todos lados del mundo, y en ese momento conformamos la Sinfónica Juvenil Nacional, y como yo estaba súper adelante, era una responsabilidad tremenda, ¿no? O sea, adelante mío claro, estaba adelante Tino es de la esta orquesta, presión. y sí, estaba adelante, y me decían, ya tú vas a hacer el concertino de provincia, algo así, ¿no? Y decía, wow, hay que practicar y hay que ver, y aprendes bastante, ¿no? Y sí, eso sería, o sea, Claro, de sí, cada uno aprendes un poco, de cada uno aprendes algo, he aprendido de todos sin excepción. No es que porque toques más o porque toques menos aprendes más o menos, no, cada uno tiene una enseñanza, y me ha dado una enseñanza distinta. Cada compañero de atril es una vida, ¿no? Una claro, historia. Y hay compañeros y compañeros, es genial. Y donde más he conocido más gente ha sido incluso aquí en la Sinfónica, que hemos rotado muchas veces de compañeros, y hay algunos que son más jóvenes, otros son más antiguos. Conoces las historias de la orquesta de hace mucho tiempo, es conoces la chévere. vida de algunos otros, Mm, sí, y es lindo. Y lo importante es eso, colaborar, enseñar y aprender. Cuando estás al lado de alguien, tienes que colaborar, enseñar, aprender, y entender que no es una cuestión de jerarquía, ¿no? Sino una cuestión de claro, colaboración. exacto. Esa palabra la quiero resaltar bastante, ¿no? La colaboración realmente que tiene que haber siempre en las parejas, ¿no? De los atriles, ¿no? También yo como integrante de orquesta también he encontrado bastante tipo de gente y es divertido al final y al cabo, ¿no? El conocer y es muy importante también llevarse bien y lo que tú dices, muy, muy, muy interesante. Sigamos con las preguntas. Sigamos, sigamos. La música nos transmite bastantes sentimientos, ¿no? Es el amor, la pasión, la fuerza, la venganza también. Pero siempre hay temas, ¿no? Que nos acompañan en nuestros momentos melancólicos y en ¿no? O sea, de repente en esos momentos, ¿no? Como difíciles. ¿Cuál sería tú el tema más triste o que te haya conmovido más, ¿no?
de la música académica. El tema que más me ha conmovido alguna vez es una sonata para flauta que alguna vez escuché por parte que la tocó Edson Beltrami en el conservatorio allá en Brasil. Edson Beltrami era el profesor de flauta principal y director de la orquesta Jobim de allá de Brasil. Es un flautista de clase mundial. El brother se conoce a los mejores flautistas del mundo, ha estado en los mejores escenarios. El pata es muy bueno, muy bueno, increíblemente bueno. Y alguna vez recuerdo que dijeron, ¿no? Oye, Beltrami está dando un recital, hay que juntarnos, hay que ir. Y yo me enteré al final, estaba por mi casa y fui corriendo al conservatorio y estaba dándolo en un salón pequeño, que era donde, bueno, ni tan pequeño, un salón. Y, y recuerdo que cuando entré tocó una pieza tan hermosa que me hizo llorar, pero esa fue la vez que más me conmovió. Ahora, si me preguntas de cuál es la pieza que normal, usualmente yo escucho y me gusta escuchar y me conmueve mucho o me gusta mucho, es un tema de Paganini, aunque no parezca. Es el Cantabile de Paganini, que justamente lo tengo aquí. Sí, es un tema precioso, ¿sí? Tengo acá una edición que me copié de Kogan, de Leonid Kogan. El Cantabile de Paganini es, creo, el tema que más me conmueve, y justamente la versión de Kogan, la versión de Leonid Kogan que tiene, me parece que es una de las piezas más sublimes y más hermosas que se ha grabado en la música académica, por así decirlo, ¿no? La forma como lo toca y la expresión que tiene es simplemente preciosa. Les recomiendo a todos que lo busquen. Es el Cantabile de Niccolò Paganini y la versión de Leonid Kogan, ¿sí? Que tiene con un pianista. Es un video antiguo en blanco y negro, pero es magistral, totalmente hermoso. Yo lloro cuando lo escucho. Para estos momentos hay que cortar venas, ¿no? Sí, hay que compartirlo. Interesante. Sigamos con la siguiente pregunta. Nosotros los músicos siempre, obviamente llamamos a nuestro instrumento, en este caso el violín, pero siempre hay como unos coqueteos, se podría decir, con otros instrumentos, ¿no? De repente, no solo interpretar otro instrumento, sino que uno escucha y dice, qué bonito color, cómo suena, increíble. Y esta pregunta viene por eso. ¿Cuál sería el otro instrumento que te gusta el color de su sonido? A ver, instrumento que me gusta. Pucha, mira, el instrumento que aprendí a tocar que me gusta mucho es o que estoy tratando de aprender también a tocar, que ya llevo algún tiempo, es la guitarra. De hecho, tengo una guitarra eléctrica Jackson, que es hermosa, me encanta. Y tengo otra guitarra electroacústica, también una Yamaha, que me vendió un amigo que tocaba guitarra, que era guitarrista, y es una guitarra hermosa, también linda, muy buena. Y sí, me encanta el color también que le da la guitarra, la armonía que le mete a los temas, es hermoso. Me gusta mucho el piano también. El piano te da unos matices lindos que te tocan y te llegan al alma, te llegan mucho. El piano y la guitarra son dos instrumentos que, aparte del violín, también me encantan y quiero aprenderlos, quiero conocerlos bien, quiero tener más ideas sobre ellos. Y bueno, un instrumento que de repente, digamos, no tiene un color propiamente dicho porque no es un instrumento melódico ni armónico, es la batería también. Es un instrumento que me gusta, del ritmo. Es genial, que me encanta. Interesante, eso sería entonces los que te coquetean. Sí, Siempre, bastante. sí, esos instrumentos, siempre, igual, ¿no? Que nosotros escuchamos tanta música que a veces también nos da la curiosidad. Y bueno, como lo digo, ¿no? Nos coquetean ahí, siempre están detrás ahí de repente para aprenderlo y también disfrutarlo. Esta pregunta tiene que ver sobre nuestra opinión, ¿no? De cada uno tiene una opinión. He visto que en otros países, ¿no? Siempre hay
como una pequeña guerra entre los músicos académicos y estas personas que también son músicos académicos, pero se dedican a otras cosas. Por eso es mi pregunta y quiero saber, ¿no? ¿Cuál es la opinión acerca de esto? ¿Qué opinas de los músicos que o interpretan, ¿no? O instrumentos de la orquesta sinfónica, pero que hacen covers de música popular y bueno, se dedican a eso en sus canales de YouTube, ¿no? ¿Cuál Mm, es? bueno, yo creo que es súper necesario que exista un desarrollo musical en todos los aspectos. Te comento, por ejemplo, tengo una alumnita que es Gaby, que es linda, ella tiene 5 añitos y ya está tocando el violín, ya está agarrando bien el violín. Y a ella, al igual que a ella y a varias otras alumnitas, yo les he hecho escuchar Lindsey Sterling. Porque personalmente yo no es que me pongo a escucharla y pongo una grabación y me pongo a escucharla, pero sí veo que tiene un visual y tiene una manera de tocar que llama mucho y poderosamente la atención. Entonces mi alumnita, cuando terminamos de hacer clase, me dice, sí, profe, que yo he visto el video de la Lindsey Stirling y que es esto y quiero hacer, y se pone a tocar dando vueltas, y yo le digo, oye, genial, bravo, sigue mirándola, sigue haciéndolo, porque eso de allí motiva mucho, hace que los niños se interesen. Yo me interesé en la música mucho a raíz de Maxim Benjerov, que tocaba música académica, pero no era, al principio no era el tradicional académico, ¿no? O sea, él tocaba sardas, tocaba zapateando de Sarasate y lo hacía de una manera bastante histriónica, y a mí me encantaba Ah, eso, y eso me llamó mucho la atención. Tienes, por ejemplo, a David Garrett, que es un buen violinista, también, es claro. increíble, ha grabado discos y todo, que tengo alumnos un poquito más grandes que también les encanta. Y les he puesto el video de Viva la vida de David Garrett, que toca y aparecen con pintura y todo, Ujú. y les encanta. Y me dicen, profe, que bacán, y lo escuchan. Y mientras exista ese ánimos de querer difundir la música y exista una cuestión que propague ese sentimiento, que genere interés, a mí me parece genial que haya 1000 más, que haya 1000 de ellos más. Yo sé que Sí, hay críticas y sí, memes y toda clase de cosas acerca de ellos, y se entiende, ¿no? O sea, normal, en el mundo de la música hay eso, en todos los mundos hay eso, pero indudablemente no podemos restarle el valor que tienen para con la influencia en relación a las generaciones venideras que claro. están desarrollándose en la música. Ahora, en el ámbito musical netamente hablando, yo considero también que cada músico y cada estilo tiene su público. Es como Sí, los sí, profesores de violín, ¿no? exacto, claro. No existe, no existe el profesor, no hay que tenerle miedo a ningún profesor ni a ninguna persona, porque existen alumnos para todos los profesores. Todos los profesores tienen alumnos y existen alumnos para todos los profesores. De la misma manera también existe clientes, existen consumidores, existen aficionados para todo tipo de género. Un concierto de David Garrett llena mucho, un concierto de André Rieu llena mucho, un concierto de Yanni llena mucho. Las presentaciones de Two Set Violin también, sí, también se Claro, fulean así. Entonces, me parece muy bien que la gente desarrolle ya este tipo de cosas fuera. Tengo amigos en la OCESPI, por ejemplo, en la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, que hacen también, tocan a veces con algunos grupos. Los he visto tocando con grupos de música sertaneja, que es una música muy popular en Brasil. Los he visto tocando con grupos de música pop, ¿no? Y así, yo mismo he tocado alguna vez con Lucho Quequesana, he claro. tocado con Kikari, he tocado con varios, hasta he tenido la oportunidad de tocar con, ¿cómo se llama? Quilapayú, bueno, un montón, son varios con los que he podido tocar, y siempre me ha gustado. También yo mismo hago un poco de jazz, un poco digo, porque en realidad el jazz es tremendamente difícil, y Otro las estilo, personas que hacen jazz claro, es una en cosa alta de loco. estima. Sí, Mm, he tocado en una banda de rock con Pájaro Mulato, hemos grabado un disco, he tocado con Pedro Chirinos, también un amigo mío que hace música arequipeña y es un gran investigador de la música peruana. qué He tocado genial. punk, he grabado un disco de punk con mis amigos del barrio de Uy, qué Nala, que son, chévere. sí, Y,
he tratado de meterme en muchos estilos, he hecho también son cubano, y uno tiene que hacer lo que se sienta cómodo y en lo que le guste, no hay Claro, eso sí. discriminación. Y Sí, esta, sí. bueno, esta pregunta me ha salido de acá, de esta conversación ahorita. ¿Y qué opinarías, no tanto para generar controversia, sino también para conocer, ¿no? Porque yo también pienso en la mayoría como tú, pero siempre también hay el otro lado, ¿no? De los académicos, como se diría, más puristas, que dicen, no, y bueno, nosotros conocemos que son más, y hasta lo ven un poco más, los ridiculizan, los ven súper, súper mal. ¿Qué opinas acerca de estas personas, ¿no? Que, claro, que de repente también son grandes músicos, intérpretes, pero Sí, que sí, los ven, ¿no? Que los ven de otra forma, ¿no? Se los ven como una forma inferior o algo así, ¿no? bueno, hay algunos que tienen la noción de que es algo distinto y es algo que yo no haría, y hay otros que tienen la noción de es algo malo y no se debe hacer. Mm, Yo he conocido a ambos. Por ejemplo, cuando llegué a Brasil, mi profesor Pedro del Larole, después de la primera, segunda, tercera clase, una de las primeras clases, me invitó a tomar un café. Me dijo, oye, vamos a tomar un café, vamos a hablar. Tenía 17 años y estaba en un mundo nuevo y dije, vamos, quiero aprender más. claro. Y recuerdo que en esta exaltación que estaba comentándole y decirle, sí, maestro, mire que yo vengo de Arequipa y esto, el otro. Y yo le dije, ¿y usted alguna vez ha tocado música electrónica, rock? Él lo tocó un violín electrónico. Y él me miró y puso una cara así medio rara y se rió y me dijo, no, 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 yo esas cosas no las pruebo, ¿no? O sea, yo les dejo que Claro. hagan los que quieran, pero yo no lo hago. Y me pareció una respuesta bastante acertada, porque él era bastante Mm, académico y era algo que él no quería probar, no le llamaba la atención y claro. bacán. Pero hay otras personas que te agarran y te dicen, no, 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 la música con violín tiene que ser académica, tiene que ser de tal manera, no podemos mezclar, no puedes hacer esto, tenemos que seguir una línea de estilo. No lo sé, yo no lo considero así, yo no lo veo así. Un claro ejemplo de esto es el violín peruano. Por ejemplo, tú escuchas el violín, que Exacto. es un instrumento europeo, cuando llegó al Perú y se mezcló con tantos estilos musicales que hay, y ya se ha convertido incluso en un elemento más Claro. de lo que es Ujú. la expresión de ciertos estilos musicales netamente peruanos. No me puedo imaginar, por ejemplo, un negrito sin el violín. Hace poco Mm, estuve en Nazca y dio la casualidad que estaba en la plaza de Nazca el último día, ya que estaba ya para regresarme para Arequipa, y casualmente vi una banda de chicos que estaban bailando y un violinista que estaba tocando negrito en violín, y me quedé pegado mirándolo y me pareció una experiencia increíble. Me acerqué luego al pata, le conversé y le hablé y me dije, oye, qué genial tocas. Me habló de muchos maestros que él tenía y que había, y tienes este caso, ¿no? Los Bayumbrosio, me parece, claro, Chincha. es importante. Sí, ahí tienes a Chimangolares, por ejemplo, tienes a tantos violinistas, ¿no? Tienes a el Cholo, es un violinista que ha fallecido hace poco, que me he enterado recién también hace poco que existía a través de Pedrito Chirinos, que es mi amigo. Y tienes estos violinistas, tienes ¿cómo se llama? Tienes a Joe Venuti, por ejemplo, haciendo jazz, ¿no? Tienes a Stepan Grappelli. También recuerdo, hay un músico muy bueno que es Frank Zappa, algunos lo deben haber conocido, que Claro. tocaba con una banda llamada The Mothers of Invention. Frank Zappa es idolatrado por grandes músicos. Yo Sí. conozco músicos que son de un nivel altísimo, que hablan de Zappa y se quedan con la boca abierta. Y Frank Zappa tiene una canción que de su disco Hot Rats, si no me equivoco, que es de Gumbo Variations, en la que es toda una sesión de improvisación de guitarra, saxofón y violín. Y sin mal no me equivoco, el violinista que toca allí, Sugar Cane creo que se llama, que es una improvisación magistral. La Fania All Stars también tenía a Pupo Larreta, si no me equivoco el nombre, que tocó en el concierto, por ejemplo, de la Fania con Celia Cruz que hicieron en ¡Hala! África, ¿no?
Entonces, él tenía un violinista ahí, o sea, el parte de la orquesta de la Fania era Era un un instrumento dentro violista. de la orquesta de la Fania, era un violín. Y hablamos de la Fania All Stars, o sea, una bandaza que congregaba solo estrellas de la salsa, ¿no? Y así tienes, infinidad de Era, ejemplos. Tienes al Turtle String Quartet que ha hecho, está compuesto de músicos de primerísimo nivel y que hacen música popular. Han hecho incluso un cover de un disco de Jimi Hendrix, ¿no? wow, Tienes algunos que Quartet, y tienes infinidad de músicos, infinidad de artistas, no solamente en el violín te menciono, ¿no? Porque en realidad hay un montón de instrumentos los otros instrumentos también incursionan, académicos, también, claro, también. instrumentos académicos que Participación. incursionan en una y en otra cosa. Ujú. Y si es que el trabajo está bien hecho y si es que está hecho con bastante, no digamos cariño, sino con bastante preparación, porque eso ya es una cuestión bastante subjetiva. Claro, Si está bien preparado, bien estructurado, bien armado, bien interpretado, entonces bienvenido sea todo, ¿no? Hay gente que te hace reggaetón y no hay problema. Ahora, por ejemplo, tienes al Mariachi Sol de México, uno de los mejores mariachis del planeta, el Mariachi Juvenil Telachtitlan, que tienen violinistas, uff, te de tocan conciertos calidad, de Tchaikovsky como si claro. nada, y Sí, tienes unos solos, por ejemplo, el violín guapango, violín gitano, tienes hay otro tema que también, que yo tengo una grabación en YouTube tocándolo, el cascabel, y son temas técnicamente dificilísimos para violín. Y ahí está. exacto, sí, claro. La dificultad también está también en esos temas, no simplemente también en lo académico, sino en temas populares que también nos dan diferentes contrastes y diferentes matices y también las dificultades encontramos precisamente ahí. Es, yo opino bastante igual y en el transcurso de las entrevistas vamos a ver, ¿no? O sea, las opiniones son respetadas de todos, igual, ¿no? O sea, también lo importante es ver cómo uno expresa su opinión y no hay problema. Nada. Invito a todas las personas, primero a toda la gente que pueda ver este tipo de videos, que lo pueda comentar y lo pueda distribuir entre sus amigos, verlo en algún momento, saber cómo es que piensan los músicos, la gente que está aquí actualmente, ¿no? Que está desarrollando música, que está haciendo música, los estudiantes de música, ya sea popular, erudita, o como quieran llamarle, ¿no? Cualquier estilo de música, y invito también a todos los músicos que puedan estar escuchando esto, que también se unan a esta iniciativa, que es importante rescatar y es importante hablar y dar a conocer estos Claro, puntos de vista para que la gente pueda escucharlo y pueda llegar a las demás personas y que también sea viral, que lo eso sí, compartan, sí, que sí, lo sí, hablen, compartan. que lo pongan, que hagan todo lo que sea necesario para que estas entrevistas que se vienen puedan enterarse, puedan hacerse más, la gente pueda tener una idea más acerca de lo que es la noción de los músicos. Hay muchos seguidores de la Orquesta Sinfónica de Arequipa y pueden saber cómo Los piensan, invitamos conocer un que poquito más. vengan acá Claro, y bueno, esta fue la entrevista que le hicimos a Luis Iván. Obviamente hay una tercera parte, pero esta saldrá dentro de un mes más o menos aproximadamente. Espero les haya gustado y sigan compartiendo, dándole like y suscríbanse por favor que eso apoya bastante. Adiós.